Parece que está con vida, ¿eh? Está respirando. Ahí está vivo, está respirando. Le ha caído el disparo, pero él sigue con vida, ¿eh? En estas imágenes. Ahora no sabemos si va a sobrevivir o si ya falleció. Ya confirman el fallecimiento, ¿no? La muerte de este secuestrador, pero que en estas imágenes aún estaba con vida y así tendido en el piso de la agencia, y aquí recién los policías empiezan a evacuar a los heridos para que sean oportunamente llevados a los respectivos hospitales de turno para que los intervengan. No parece ser de gravedad. Ojalá que se recupere este rehén que vemos ahí sangrando. Realmente extraordinario este testimonio visual de nuestro camarógrafo. Ahí está la bomba. Ese es el artefacto, ahí lo vemos clarito, que llevaba adherido al cuerpo el secuestrador que sembró el terror en esta agencia de Gamarra y que ya fue, ahí escuchamos los aplausos, ¿no? Cuando ya se sabía que todo estaba bajo control. Ahí están los efectivos de la unidad de desactivación de explosivos. Están ahí metiéndole mano a este aparato, este artefacto que ya fue oportunamente desactivado. Ahí vemos cómo sale este rehén herido. Parece que es el de más gravedad o el más considerable. No sabemos si es grave su herida, pero ya vimos cuando tuvimos el enlace en vivo que salió en esa misma posición y él ya está, mientras conversamos ya de estas imágenes, en un hospital, seguramente. Muy bien, y ahora nos enlazamos con José Mariño para ver qué está pasando allá afuera, en vivo y en directo. Adelante. José.